Vale, muchas gracias. Bueno, quiero volver a felicitarlos por estar ya en esta etapa, haber pasado el MIR. Quiero también felicitar a la organización de AMIR por organizar estos eventos. Y bueno, soy Percy Efraín Pantoja, soy residente de segundo año de Medicina Preventiva y Salud Pública y estoy aquí en el Clinic. Me pidieron que resuma en una palabra lo que es la especialidad y la verdad es que me costó muchísimo. Intenté ver todos los videos antiguos de AMIR, las palabras que habían utilizado y bueno, luego de pensarlo mucho decidí resumirlo en una imagen. Y bueno, puse esta imagen porque un adjunto la utiliza mucho en sus clases y bueno, tiene algo muy peculiar. Que es que cuando vemos una parte de la imagen vemos solamente puntos, ¿no? Que es más o menos lo que siempre vemos durante la carrera. Intentamos ver personas, intentamos ver pacientes, solucionar un problema muy puntual, pero luego cuando vemos toda la imagen es que vemos en realidad cómo estos puntos se mueven o puede que lo dudemos y digamos si en realidad no se mueven. Entonces la palabra que yo he utilizado para resumir la especialidad es perspectiva. ¿Y por qué perspectiva? Pues porque pasamos de una perspectiva de medicina clínica a una perspectiva de preventiva y salud pública. Ya no vemos pacientes, vemos poblaciones, ya no vemos signos y síntomas, vemos indicadores, ya no damos tratamientos, sino pensamos en planes y programas de salud, intervenciones comunitarias, ya no pensamos en pruebas complementarias, sino en metodología. Pero bueno, ¿qué dice el BOE? ¿No? Nosotros que nos gustan mucho los documentos, el BOE dice que la especialidad capacita para la investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y protección de la salud, de vigilancia de la salud, de identificación de sus necesidades sanitarias, de planificación, gestión y evaluación. Son muchas palabras para una sola especialidad. Bueno, aquí he resumido los 4 años de la especialidad. Básicamente son estos los 5 ámbitos que cubre el BOE para esta especialidad, pero son 5 ámbitos que uno podría estar dentro de otro, uno podría estar en todos. Por ejemplo, la epidemiología será muy importante en todos los ámbitos. La administración sanitaria pues, es algo totalmente diferente a la medicina preventiva y salud pública, pero que también está dentro. La parte preventiva, que es no separarnos del hospital y seguir viendo pacientes. La salud ambiental y laboral, que es ya es salir prácticamente del hospital. La promoción de la salud, que bueno, es la educación y el empoderamiento de las poblaciones. Puntos positivos. Pues esta diapositiva era muy larga, pero le he tenido que cortar mucho. Es una especialidad multidisciplinar. A diferencia de otras especialidades que también son multidisciplinares, aquí pues ya inclusive salimos de la medicina. No solo de cara a la variedad formativa, porque durante el primer año que hacemos el máster, que ya hablaré luego de esto, nos formamos no solo entre médicos, sino con enfermeros, enfermeras, con economistas, con, qué sé yo, carreras humanas. Entonces, vemos, oímos y participamos con perspectivas totalmente diferentes a las nuestras. A veces estás en una clase, un profesor hace un comentario y luego levanta la voz el antropólogo y dice algo que no se te cruzaba pues, por ningún lado. Luego, cambio de la perspectiva, que es más o menos como he enfocado la charla. Pasamos de un punto de vista individual a un punto de vista poblacional. Y también, ¿por qué no? En el campo de la salud global, por ejemplo, pasamos de las poblaciones a todo el mundo. Una sólida formación metodológica, sobre todo en el campo de la investigación. Para esto tenemos el máster de salud pública, que tiene la posibilidad de ampliarse al doctorado. Esto sí recalcaré muchísimo que hay que preguntar en dónde se hace el máster, porque en diferentes ciudades el máster se enfoca de diferentes maneras y tiene diferentes objetivos. El máster se puede hacer en Cataluña, se puede hacer en Madrid, se puede hacer en Valencia. Galicia también tiene la Universidad de Santiago y también en Andalucía. Habrá que preguntar si el máster es oficial o no es oficial, si es válido a nivel europeo o no lo es, si hay que pagar algo adicional o no hay que pagar. Opción al trabajo asistencial, pues todavía tenemos la preventiva hospitalaria para las personas que no quieren divorciarse de los hospitales y las guardias de puerta para terminar de desanimarse de la medicina. Los puntos negativos, es que no me entraban en la diapositiva de puntos positivos y los he puesto aquí. Capacidad autodidacta es que la especialidad es muy amplia, ¿vale? Y por más que tengas a un adjunto, el adjunto de repente no cubre todo lo que tú quieres aprender de una rotación, ¿vale? Esto a veces es inevitable, porque de repente el adjunto en un ámbito, por ejemplo, en cáncer colorectal, te puede hablar de cómo, en cribaje de cáncer colorectal, te puede hablar de cómo
organizar una campaña de cribaje y te puedo hablar de muchas cosas, pero luego de repente tú quieres hacer un análisis económico y te toca hablar con otro adjunto para que te ayude a montarlo. Multitarea, pues esto es inevitable, ¿eh? La multitarea, trabajar en muchos proyectos a la vez, esto dependerá también de cada uno, de la automotivación que tenga cada uno, de en cuántos proyectos uno quiera participar. Desconocida, pero desconocida total, ¿eh? O sea, la gente no tiene ni idea de qué se hace en preventiva y salud pública. A veces me ven en la guardia y me preguntan, ¿y tú de qué especialidad eres? Pues preventiva y salud pública. Y se quedan mirándome como, ¿pero eres médico? Bueno, y la típica pregunta de qué hacen en el día a día, pues es súper difícil responder. Esto variará entre cada hospital, entre cada unidad docente, entre cada comunidad, inclusive entre cada persona, ¿eh? Bueno, hay una pérdida de la perspectiva tradicional de médico asistencial, que, bueno, a mí esta parte me encantó. Decirle adiós al fonendo. Y bueno, de cara a esto es muy importante un hospital que todavía pueda tener guardias de puerta para que verdaderamente estés convencido de que te quieres divorciar del fonendo. La residencia dividida en tiempo, esto es muy variable dependiendo de la unidad docente, pero esto es más o menos lo que hay en el clinic. El primer año, dedicación exclusiva al máster de salud pública. En el clinic todavía tenemos que venir al hospital por las mañanas. Luego, unidades y centros de atención especializada, que esto dependerá, o sea, es un año también en el hospital en el que se hacen rotaciones entre 2 y 4 meses y se intenta cubrir todo lo que pide el BOE. Unidades y centros de atención primaria son 6 meses, entre 4 y 6 meses, dependiendo también de la unidad docente, que es investigación en atención primaria. Sobre todo hay que tener en cuenta que la medicina de familia y comunitaria ha dejado un poco este segundo apellido de comunitaria y esto lo hemos asumido los de preventiva, pero esto habrá un momento en el que los de medicina de familia lo asumirán y lo tendremos que dejar, pero por ahora todavía lo asumimos. Centros de investigación de salud pública, que esto también habrá que preguntarlo en cada unidad docente, en el caso del Clinic es Global. Y administración sanitaria durante 15 meses, pero esto lo dice el BOE, y normalmente son centros que pueden ser a nivel autonómico, nacional, europeo o mundial. Y para esta última parte de administración sanitaria, pues tenemos las rotaciones externas, que en teoría deberían ser 12 meses, separadas en 4 meses durante R2, 3 y 4, pero esto se va cumpliendo de manera diferente en cada unidad docente. Esto también lo tienen que preguntar, es muy importante. Sobre todo, ¿cuándo están planeadas hacerlas? Si están planeadas, y la experiencia de los residentes de años anteriores, que es muy importante, es muy, muy importante. Estamos en una época de cambio, se viene la troncalidad, de hecho el Clinic ha cambiado muchísimo la forma de formar a los residentes de medicina preventiva y salud pública. Yo soy residente de segundo año y mi residencia es totalmente diferente a la que es ahora residente de primer año y es totalmente diferente a mis residentes de tercer año. La residencia ha cambiado mucho y esto tienen que ir preguntándolo también en sus unidades docentes porque son épocas de cambios. Entonces, hablando sobre las rotaciones externas, debemos recordar que siempre hemos tenido en cuenta que la rotación externa es rotar en otro hospital. Pues bueno, para nosotros no es rotar en otro hospital. Tenemos rotaciones dentro del ámbito local, por ejemplo, los observatorios de salud, las agencias de salud pública, los centros de investigación. También tenemos a nivel autonómico, a nivel nacional, a nivel europeo y sobre todo a nivel mundial, que son las más importantes. Fundamentos para elegir bueno, ahora que ya todos los de cardio y nefro ahora están pensando en medicina preventiva, los fundamentos para elegir el hospital es según tus intereses y el perfil profesional. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta más? ¿Sientes que no te vas a poder separar del hospital? Pues tienes la parte de preventiva hospitalaria, que puedes hablar de infección nosocomial, seguimiento de pacientes con tuberculosis, VIH, vacunología, dependiendo de lo que te guste. ¿Te gusta más el área de la salud pública? ¿Quieres ser investigador? La investigación básica, metodología de campo, calidad y seguridad del paciente, bueno, hay mucho. Tener mucho en cuenta la flexibilidad de la unidad docente. De repente hay alguien que quiere una unidad docente que le presente un plan en el que está escrito todo lo que uno va a hacer día a día, las hay. Si uno quiere montarse su propia residencia e ir a una unidad docente totalmente flexible en donde todo el trabajo que hagas depende de tu motivación, también las hay. Preguntar el itinerario formativo, en qué consta, las rotaciones que han hecho los residentes los últimos 5 o 6 años, que es más o menos lo que uno también terminará haciendo, y los centros adscritos, porque hay que preguntar qué cosa se considera rotación externa y qué no. Por ejemplo, en el caso del Clinic,
las rotaciones dentro de ISGlobal son rotaciones internas. Entonces ISGlobal tiene un centro en Manisa y si te vas al centro de Manisa se sigue considerando una rotación interna a pesar de que estés en Mozambique. Luego, el programa del máster de salud pública, como ya les dije, si el máster es oficial o no es oficial, preguntar también qué asignaturas optativas hay en el máster. Y luego, como residente, tener en cuenta de si el hospital tiene guardias de urgencia o no las tiene, estar muy concienciados de si uno ya se quiere divorciar del fonendo o no, y cómo son los módulos de atención continua. ¿Vale? Los módulos de atención continuada son las guardias de especialidad. Esto varía muchísimo dependiendo de la unidad docente, pero varía mucho. Hay que preguntar si son presenciales, si son por objetivos, cómo es que las pagan, si las pagan o si no las pagan. Y bueno, principalmente esto. Y lo último, que esto ya lo mencionó mi compañera de cardio, ese componente personal cuando uno va a visitar la unidad docente y de si uno se siente cómodo o no. Como ella dijo, hay días y días, a veces te toca visitar a un residente que está pues en el peor día de todo el año y de repente te da esta impresión. Por eso hay que no solo ir un día, sino hay que ir varios días, hablar con residentes de diferentes años, hablar inclusive si hay la posibilidad con ex residentes. Y bueno, pasando al ranking nacional, bueno, medicina preventiva no tiene el tema de problemas con los números, principalmente en el número que estés podrías encontrar una plaza de medicina preventiva. Y de hecho el ranking nacional, que aquí lo he hecho por números, creo yo que es más que el hospital escoge al residente que el residente al hospital. Los hospitales tienen perfiles y cuando tú llegas te sientes en tu ambiente. Y es tan fácil como ir a elegir plaza y pues ya está. Y escoges en el hospital donde has querido estar. Entonces, más que este orden, más allá de los números, esta es una selección de hospitales según el área donde el hospital tiene puntos fuertes, que luego no son los únicos, ¿no? Por ejemplo, en salud pública en Madrid está el Instituto Nacional de Salud, el Carlos III, el Hospital del Mar aquí en Barcelona, en la infección nosocomial y la medicina preventiva, por ejemplo, en Granada, el Hospital del Dr. Pesede en Valencia, el Ramón y Cajal en Madrid, en Albacete, calidad y seguridad clínica. Bueno, dependerá del perfil que ustedes tengan o los intereses que ustedes tengan para elegir el hospital. Luego, aquí en Cataluña tenemos la oferta de 5 hospitales, son 10 plazas, pero el cupo es de 6, o sea, el cupo autonómico es de 6. Entonces, cuando el sexto residente escoja la última plaza de medicina preventiva, las otras 4 plazas se quedarán sin residentes. Y para terminar, como ya mencionaron, tenemos una asociación bueno, somos un poco los frikis de la medicina. Tenemos asociaciones por todos lados, tenemos la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública, de la que yo soy vocal de comunicación, pues estoy aquí. También tenemos una asociación de residentes a nivel europeo, que es Euronet. De hecho tenemos un encuentro ahora en abril, los primeros días, y estamos en proceso de formar una asociación a nivel mundial de residentes de medicina preventiva. Que bueno, pero esto todavía no lo he colocado porque la conversación ha empezado la semana pasada. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.